Hay casas que crujen porque son viejas y el tiempo las desgasta, y luego, hay casas que crujen porque algo muy antiguo, atrapado dentro de ellas, intenta desesperadamente salir. La casa a la que Martín se mudó pertenecía, sin ninguna duda, al segundo tipo. Al principio, todo parecía una oportunidad increíble. Un alquiler barato, lejos del ruido insoportable de la ciudad, el lugar perfecto para empezar una nueva vida tranquila. Pero desde la primera noche que pasó allí, supo que algo no estaba bien. La casa respiraba. No era su imaginación ni el cansancio del día. Cada madrugada, en el silencio más absoluto, las paredes se expandían y se contraían suavemente, como si unos pulmones gigantes estuvieran ocultos bajo la madera y el yeso. Un ritmo lento, profundo, inhumano. Esa primera noche, después de apagar las luces, escuchó pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el viejo suelo de madera. Se levantó de un salto, con el corazón en la garganta, y abrió la puerta de su cuarto. No había nadie, solo el pasillo vacío, el aire extrañamente pesado, y la helada sensación de que lo observaban desde algún rincón oscuro, desde las sombras que su propia presencia proyectaba. Al segundo día, mientras exploraba un poco más, descubrió algo que le heló la sangre. La casa tenía una habitación que no aparecía en el plano que le había entregado el casero. Estaba al fondo del pasillo, oculta detrás de una puerta estrecha, sin manija, casi fusionada con la pared, como si alguien la hubiera sellado a propósito para que nadie la encontrara jamás. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Martín intentó abrirla empujándola, pero no se movió. Lo más extraño fue que al tocarla, la madera estaba caliente, demasiado caliente, como si algo estuviera hirviendo justo detrás. Un calor febril que parecía emanar del propio material. Esa noche, los ruidos se volvieron peores, más personales. Ya no eran solo pasos, eran susurros, voces apenas audibles que se deslizaban por debajo de la puerta de la habitación oculta. No eran palabras claras, sino un murmullo constante y sibilante. Y entonces, Martín se dio cuenta de algo aterrador. Esas voces no hablaban entre sí, estaban imitando su respiración, como si una o varias entidades lo escucharan dormir desde el otro lado de la pared, copiando cada inhalación, cada exhalación, cada pequeño movimiento de su cuerpo. Decidido a encontrar una explicación lógica, Martín decidió grabar los sonidos. Colocó su teléfono en el pasillo, con el micrófono apuntando directamente a la puerta oculta, y se encerró en su habitación, esperando. Pasaron las horas. El silencio era casi peor que el ruido. Y entonces, a las 13:12 de la madrugada, los susurros comenzaron de nuevo. Pero esta vez, la grabación capturó algo más. Primero fue el crujido agudo de la madera, como si se estuviera partiendo, y después, un sonido que lo cambiaría todo para siempre. En la grabación, se escuchó claramente como la puerta sin manija se abría desde dentro, muy lentamente, un chirrido prolongado y agónico, como si unas manos invisibles la estuvieran empujando desde la oscuridad. Inmediatamente después, se oyeron pasos saliendo de la habitación, pero no eran pasos humanos, eran múltiples, superpuestos, como si varias criaturas caminaran al mismo tiempo pero compartiendo un solo cuerpo, un ritmo caótico y grotesco. Martín, escuchando la grabación a la mañana siguiente, sintió que el mundo se le venía abajo. Mientras aún intentaba procesar lo que había escuchado, el terror se materializó. De repente, despertó en mitad de la noche con el sonido de algo golpeando la puerta de su propia habitación. No era un golpe fuerte, de nudillos, era un sonido suave, rasposo, como si alguien pasara las uñas muy lentamente por la madera, rasguños largos, insistentes, que dibujaban patrones invisibles en la puerta. Con la voz temblorosa, preguntó, ¿quién está ahí? Al instante, los rasguños se detuvieron. Hubo un silencio denso, pesado, y entonces, una voz, idéntica a la suya, respondió desde el otro lado, ábreme. Ya salí. El pánico lo paralizó por completo. No podía moverse, no podía gritar. La voz repitió las mismas palabras una y otra vez, pero cada vez se oía más distorsionada,
como si su eco viniera desde un lugar profundo y húmedo, desde un pozo sin fondo. Pasaron minutos, quizás horas. Cuando finalmente reunió el valor para salir, la casa estaba en un silencio absoluto, demasiado silencio. Salió al pasillo y vio que la puerta oculta, la que no tenía manija, estaba completamente abierta, invitándolo a una oscuridad impenetrable. Con un terror que le quemaba por dentro, se asomó. Detrás no había una habitación común y corriente, era un pasillo estrecho y orgánico, hecho de paredes que parecían vivas, pulsaban con un ritmo lento y constante, como un corazón enfermo. Las paredes sudaban una sustancia viscosa y oscura. De las grietas salía un vapor caliente y con un olor nauseabundo, como si el interior de la casa fuera un organismo gigante y moribundo. Y al fondo de ese pasillo imposible, Martín vio que algo se movía en la penumbra. Era una figura, o más bien, varias. No tenía una forma humana definida. Era una masa de cuerpos retorcidos, fusionados por la espalda, compartiendo un solo rostro estirado que cambiaba de expresión constantemente, como si estuviera probando emociones humanas por primera vez: sorpresa, ira, alegría, una mueca grotesca tras otra, y cuando esa criatura abominable lo vio, sonrió. Era una sonrisa antinatural, llena de demasiados dientes afilados, una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Entonces, la criatura habló, y para su horror, usó su propia voz, la misma que había escuchado tras la puerta. Gracias por dejarme salir. Pero las palabras no eran un sonido normal, eran dolor puro. Cada sílaba hacía vibrar la madera de la casa, hacía que las paredes sudaran más, como si sangraran. Martín intentó correr, giró sobre sus talones para huir, pero la casa se cerró sobre él. Las puertas se bloquearon con un estruendo, las ventanas se sellaron como si fueran carne cicatrizando, dejando solo oscuridad. La criatura avanzó por el pasillo, arrastrándose con un sonido húmedo y nauseabundo, dejando un rastro oscuro y pegajoso en el suelo. Cuando estuvo a pocos centímetros de él, extendió una mano deformada, hecha de dedos larguísimos y huesudos que parecían no tener fin. Tocó su pecho, justo sobre el corazón, y en ese instante, en ese contacto helado, Martín entendió lo que la casa realmente era. No era un hogar, era una prisión, una jaula de madera y yeso diseñada para alimentar a lo que vivía encerrado en su interior. Y él, sin saberlo, había abierto la celda. El resto, nadie lo sabe con exactitud. La policía encontró la casa completamente vacía varios días después, alertada por los vecinos que no habían visto a Martín. No había señales de lucha, ni de él. La puerta oculta que describió en su grabación ya no existía. El pasillo orgánico había desaparecido. No había nada fuera de lo normal. Solo encontraron una última nota, escrita en la pared del pasillo con su propia letra, temblorosa y desesperada. Decía: la casa respira, no la despierten. Desde entonces, los vecinos juran que, cada ciertas noches, cuando el viento se calma y el silencio es total, se puede escuchar a la casa exhalar una respiración larga, lenta y profunda, como si estuviera satisfecha, digiriendo su última comida, como si estuviera esperando, paciente, a que alguien más se mude, a que alguien más cometa el error de vivir entre sus paredes, para seguir alimentándose. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima oscuridad.